Bueno, hemos llegado a la última charla y para mí es, además de un momento emotivo, un momento muy especial, porque tengo al lado mío a quien considero que es la persona que mejor cuenta la inteligencia artificial, que mejor la explica. Para mí, quien tengo a mi lado, Freddy Vivas, es el divulgador número 1 de Argentina. Y nos ha hecho el honor de tomarse el tiempo y venir acá y estar charlando con nosotros. Así que vamos a disfrutarlo. Gracias, Diego. Bueno, hola a todos. ¿Cómo andan? Bien, Yo, mucha energía. Le metieron un día largo hoy, ¿eh? sí. Unas semanas largas de realización. Semanas largas, sí, sí. Sí. Freddy, yo te definí desde mi óptica. Desde tu óptica, en el mundo de la inteligencia artificial, ¿vos cómo te definís? Bueno, a mí siempre me gustó la tecnología y desde muy chico tuve la suerte de que se me despertó la curiosidad por todo esto, por las computadoras, que acá ya empezamos a hablar, ¿no? Porque para mí separar la computación de la inteligencia artificial es medio como que no tiene mucho sentido. Claramente. Usar una computadora, entender cuál es la lógica dentro de una máquina, siempre me llamó la atención. Hasta el punto de desarmar computadoras que nunca volví a armar, ¿no? Desde muy chico. Y me llamó siempre la atención, así que a los 12 años empecé a estudiar programación. 12 años. Sí, 12 años. Año 92, porque tengo 44, y en esa época los lenguajes eran muy duros. Empecé a estudiar Pascal, Clipper, Claro. pantalla negra, ¿no? DBU para hacer bases de datos, me acuerdo, me encantaba. O sea, ¿por qué te va a gustar eso a los 12 años? Sería la ¿Y pregunta. qué hacías? ¿Qué problema te gustaba Y solucionar? me gustaba entender cómo funcionaba el sistema operativo y todas esas cuestiones. Ah, Y empecé a estudiar todos esos sistemas y la verdad que estudié desde los 12 a los 18. Entonces empecé a trabajar a los 18 años y un poco antes incluso, reparando máquinas, haciendo páginas web, o sea, programando sistemitas. un tecnólogo emprendedor. Siempre me gustó, sí. Me parece como que se mezcla todo, ¿no? Y apenas terminé el secundario empecé a estudiar sistemas de información. Otra cosa que siempre me gustó es la comunicación. Entonces en un momento medio que flasheé, dije voy a estudiar periodismo. Hice 4 años de periodismo. Ah, mirá. Sí, hice casi toda la carrera. Después volví a sistemas, hice ingeniería de sistemas y seguí por ese camino. Aunque hice un máster de marketing y todo, pero me defino como un nerd de la tecnología. Y tuve la suerte de encontrar hace muchos años, unos 17 años, algo así, el concepto de BI, de Business Intelligence, que me llevó al mundo de los datos. Empecé a encontrar ahí un camino distinto a programar nada más, ¿no? Sino que es como, hay que entender un problema en profundidad, esto resuelve algo que a una empresa le puede servir. Se me empezó a despertar un interés en algo nuevo que es gestionar información. De hecho, mi ingeniería es en sistemas de información. Y después tuve la oportunidad de entrar en un área de una multinacional gigante que estaba armando el equipo de Big Data. Y esto fue hace, no sé, 15 años. Y me dicen, bueno, vamos a implementar Big Data, Hadoop. Vamos a hacer modelos predictivos, vamos a hacer NLP, chatbot, todo eso. Cuando nadie hablaba de eso. Nadie hablaba ¿no? de eso. Absolutamente nadie. Y nadie lo sabía hacer. Y de hecho, yo le dije, me encanta, pero no sé hacer esto. Y me dicen, nadie sabe. Claro. ¿Estás para meterte? Yo le dije, sí. Qué Y eso oportunidad. me cambió la vida porque me permitió gastar el dinero de esa multinacional. Obvio. Sí. Y aprender. E incluso ahí conocí a mis socios con los que emprendo en Rocking Data. Así que ahora estamos por cumplir 7 años. Qué lindo. Pasamos los 5 años esos donde muchas startups no pasan, así que estamos felices por eso. Y fue un gran aprendizaje. Y ese fue como el camino a lo que, más como inteligencia artificial, me gusta un concepto que vamos a empezar a difundir, que le decimos MAD. MAD sería Machine Learning, Artificial Intelligence, Data. Lo escucharon acá por primera vez, ¿no? Yo lo escuché por primera vez. Porque lo inventamos nosotros, por eso. Me encanta igual. A mí también me gusta. Porque el concepto de inteligencia artificial sin relación con data no tiene sentido. Y sin machine learning, digamos, la visión moderna de la inteligencia artificial tampoco tiene sentido.
porque aclaremos, la inteligencia artificial generativa tal vez no la estemos entrenando nosotros, pero la entrenó alguien y necesita data y siempre el machine learning está presente. Obvio. Y también ayer di una charla en un canal de televisión sobre lo que le llamo las 6 olas de la inteligencia artificial. Y las 6 olas para mí es que la inteligencia artificial fue durante los últimos 60 y pico, 70 años, ¿no? Porque no sé si estás de acuerdo, pero si le ponemos una fecha de nacimiento, le podemos poner el año 56, más o menos. Yo soy muy específico y elijo el 55. Mirá, una discusión acá. Porque el paper para pedirle la plata a la Fundación Rockefeller lo escribieron en el 55 y en el 56 hicieron Dartmouth, pero el paper es del 55. Me llevo ese dato. Para mí el comienzo de, no sé si de la inteligencia artificial, pero generalmente digo, en el medioevo no teníamos la palabra inteligencia artificial, ahora la tenemos. ¿En qué momento cambió? Y bueno, la primera vez que una imprenta imprimió inteligencia artificial fue en el 55. Me encanta. 1955, 1956 aparece esta disciplina científica, ¿no? Y desde que sale esta disciplina científica o que un grupo de gente se pone de acuerdo, que le vamos a decir así, hay diferentes, no sé si decirlo innovaciones, pero como nuevas capacidades que va adquiriendo la inteligencia artificial. Pasamos de una IA basada en reglas a una IA que después empieza a hacer predicciones, a tener capacidades cognitivas, a ser creativa, a ser física puesta en cuerpos físicos de genoides y androides, que ya lo estamos viendo hoy, ¿Sí? y a lo que le llaman la sexta ola, o le llamamos la sexta ola, que sería una IA con capacidad de emociones, de sensibilidad. No lo sabemos, es polémico, pero digo, todas esas olas y esas capacidades hacen que nuestra percepción de la inteligencia artificial cambie con los años. Claro. Lo que te parecía súper inteligente hace 30 años, hoy te parece algo básico. Y en 10 años nos va a parecer básico lo que tenemos hoy. ¿Sí? Eso es algo que capaz que no lo vemos, pero lo vamos a ir sintiendo con el correr de los años. ¿Qué opinas sobre la presentación de robots humanoides del otro día? ¿La de Tesla? De Tesla. Y bueno, leí por algún lado hoy que hay algunas cosas fake. A mí me parecían teledirigidos. Quería saber tu opinión. Hay unos videos de hace unos meses, para los que no lo vieron, Tesla lanzó varias cosas, un camión que se maneja solo, autónomo, una van, la RoboVan le pusieron, un nombre bastante... Robowen, algo así. Sí, una camioneta gigante que se maneja sola y unos androides digamos, que caminan en 2 patas como humanos. Y hay unos videos de hace varios meses donde están estos mismos robots planchando, doblando ropa, no sé si los vieron, que están cableados algunos. Claro. Entonces se creó como una cosa de que, che, ¿no será que hay algo escondido ahí atrás? Y por eso fue como una movida de marketing, como cuando se han lanzado software sin estar suficientemente bien hecho, ¿no? Yo no quiero adentrarme mucho en esto, nos estamos desviando, pero bueno, es el placer de hablar con otro nerd. Para mí, lo que no funcionaba eran los modelos de lenguaje. Vos escuchabas hablar a los robots y yo trabajo con modelos de lenguaje y digo, eso no suena como un modelo de lenguaje. Claro. Eso es un loco que está del otro lado con el micrófono diciendo, ah, John, sí, ¿cómo estás? Claro. Y encima todos tenían voces parecidas pero diferentes. Los modelos de lenguaje tienen toda la misma voz. Vos diseñás una voz y tenés una voz de mujer, una voz de hombre, una voz de... Sí. Y tenés 3 voces. Estas eran todas parecidas pero diferentes. Te da la pauta de que claramente... y hay gente que trabaja en este ambiente. Por ejemplo, vi un comentario del CEO de Translated que dijo lo mismo. Eso no suena como un modelo de lenguaje, olvídense. Entonces, bueno, no sé. Sí, así todo, me parece que lo que están haciendo en estos términos es impresionante, digamos, ¿no? Una cosa no quita la otra. Una cosa no quita la otra. Lo que ves en Boston Dynamics, que es el gran competidor de Tesla, también es impresionante. Que este año empezaron a mostrar capacidades de machine learning dentro de los robots físicos. Por eso no es algo que tiene que pasar desapercibido, porque es nuevo eso. De hecho,
la robótica con IA existe hace muchos años, pero en ámbitos mucho más controlados de laboratorio, Claro. no tan supuestamente abiertos. En entornos no estructurados, por supuesto, esto es mucho más complejo, ¿no? El tema es que nos estamos yendo a un mundo en el que vamos a dejar a la inteligencia artificial no aprendiendo de un conjunto de datos que le vamos a dar nosotros, Sí. sino que le vamos a lanzar al mundo. El año que viene por ahí tengamos un robot acá dando vueltas por la SediaConf, interactuando con la gente, Sí. y va a empezar a tener experiencias humanas, miles de millones de experiencias humanas. ¿Qué puede salir de ese modelo aprendiendo de lo mismo que nosotros? No se sabe. Tal vez Claro. hasta descubrimos la conciencia en las máquinas. Bueno, lo que hablan de los modelos gigantes de acción, ¿no? Como son como una evolución supuestamente de los modelos de lenguaje, donde se empiezan a incorporar otras fuentes de datos. Y mucha gente dice, para tener un nivel de inteligencia, para seguir evolucionando, quizás a una IA general, necesitamos involucrar experiencias y acciones. Si una máquina no puede sentir una experiencia jamás de cuánto pesa el celular o de qué es golpearse contra una mesa, hay gente que dice eso nunca va a poder evolucionar de la manera que evolutivamente nosotros los humanos evolucionamos. Está la paradoja de Moravec también, ¿no? Que dice que básicamente todas las funciones humanas que fuimos desarrollando durante tantos años son tan difíciles de representar por un robot justamente por eso, porque la evolución para que el humano pudiera caminar, aprender a, no sé, a distinguir algo peligroso o que no, nos parece hoy muy natural, pero para una máquina es prácticamente imposible. Ese no fui yo. ¿Fuiste vos? No. Yo no, una IA. Pero tenemos que tener en cuenta que las máquinas podrían aprender en enjambre, en swarm. Exacto. Ojo con eso, que nosotros no podemos. Mi aprendizaje yo no lo puedo compartir con vos, vos tenés que hacer el tuyo. Tal cual. Las máquinas, si las lanzamos, si lanzamos robots a caminar entre nosotros, podrían empezar a compartir lo que están aprendiendo y avanzar a una velocidad. Pero eso es mucho más real de lo que suena. Digo, suena como ciencia ficción eso, pero es súper real. Las máquinas hoy que se usan como robots asistentes de cirugía, que hay en Argentina, Da Vinci y otros, son robots de altísima precisión, que son espectaculares, que lo usa un médico que tiene que hacer una cirugía donde su movimiento hace que un corte sea de 3 centímetros y él en realidad querría de 2.5. Claro. Y el robot lo ayuda a que sea de 2.5. Mirá. Y eso influye en que el paciente se recupere al doble de rápido que si no hubiese sido operado por un robot, o un humano asistido por un robot, ¿no? Exactamente. Y ese tipo de tecnologías, los datos de las diferentes máquinas en diferentes lugares del mundo se conectan y es como un aprendizaje enjambre, digamos, ¿no? E incluso ya está pasando hoy que hay gente del otro lado viendo la cirugía y asistiendo al profesional que está físicamente en el lugar. Y eso habilita cosas increíbles. Yo soy bastante positivo respecto de esos usos, porque uno a veces tiende a pensar, bueno, pero está bueno que te atienda un médico en persona, sí, está buenísimo. Y nosotros tenemos quizás la posibilidad porque vivimos acá en una zona específica, Claro. pero viajás a cualquier parte de la Argentina, al interior, y hay gente que tiene que esperar meses que vaya un profesional y lo vea. Y capaz que es tarde cuando lo vio. Sí. O imagínate teleoperación, ¿no? Por supuesto. Ir a un centro donde está solamente el actuador del bisturí, pero te están operando desde Belgrano. Totalmente. Y de hecho eso se conecta con un concepto muy interesante que es el digital twinning o los digital twins, que es como una evolución de todo esto. Mucha gente habla de la evolución a la realidad virtual, a los entornos inmersivos que serían los metaversos, digamos, ¿no? Pero hay un concepto que a mí me fascina, que es esto de digital twins, que es un concepto que viene del mundo industrial, quizás, donde por ejemplo se prueba en un motor de un auto, en vez de hacer una prueba de estrés y que el motor explote, lo que sea, se crea una simulación digital de toda la representación de ese aparato físico con todas las variables y se prueban simulaciones infinitas en ese software. Claro, eso es lo que quiero. Hoy existen simulaciones digitales de órganos humanos, donde en vez de suministrar una droga para ver qué pasa, lo prueban en una simulación. Se han hecho simulaciones de partido de fútbol que lo hizo EA Sport, FIFA, y predijo que Argentina iba a ser el campeón del mundo. No me jodas. Claro, es una predicción
porque ellos tienen los datos de todos los jugadores, Claro. dónde se cansan, con qué pierna patean, y con eso pusieron a jugar prácticamente infinitamente a esos equipos, y de todas esas simulaciones arrojó que el resultado más probable era Argentina campeón. Salvo que pase algo fortuito, que rebote en un travesaño y justo, ¿viste? Que Messi se nos deprima en el primer partido Claro, y, una cosa rara. y que no jueguen todo el resto del Mundial, por supuesto. Pero si todo sigue su curso, la estadística dice que... La estadística dice eso. Y eso es algo que llegó para quedarse, digamos, ¿no? Todas las compañías están entendiendo cada vez más de esto, lo ven ya como un imperativo empresarial, o sea, sí o sí tenemos que hacer esto. La mayoría lo ve. En todo caso se pregunta cómo lo hago y cuándo lo hago, pero nadie dice, no, esto no es para mí. Yo cuando arranqué Rocking Data hace 7 años y un poco antes ya trabajando en estos temas, vos tenías que ir a decir y contar por qué te va a servir, porque nadie lo veía. Sí, sí. A convencer del qué. Claro. Ahora es hablar del cómo. Exactamente. Y eso es algo positivo que trajo también el hype de ChatGPT y de todas estas herramientas de IA generativa, que después tenés que ir de última a explicar, mirá, la IA es mucho más que ChatGPT. ChatGPT no va a resolver todos tus problemas. Necesitas data, necesitas mejorar la calidad de los datos, necesitas hacer cultura dentro de la organización, necesitas tener líderes que puedan implementar esto. ¿La escuchaste esa, la de decir, bueno, pero ¿para qué tenemos toda esta gente? Si ahora está ChatGPT, que es inteligente, resuelve todo. Vení, pibe, vos haces inteligencia artificial, tráeme a ChatGPT y la semana que viene ya está, ya despido a todo el mundo. Claro. ¿Te cruzaste con gente así en el No camino? escuché algo tan directo. No, pero... bueno, pero algo parecido a eso. Sí, sí. Hay mucha gente que piensa que la IA o ChatGPT o una herramienta de ese estilo va a resolver todo. Hay gente que piensa que no le sirve para nada. A mí me gusta estar un poco más en el medio, digamos, ¿no? Hay muchos mitos sobre la implementación. En mi caso, por ahí para los que no me conocen, mi trabajo es liderar Rocking Data, soy el CEO, fundador de Rocking Data, que implementamos tecnologías MAD, o sea, Machine Learning, Inteligencia Artificial y Data, en grandes empresas en general, y hay un montón de desafíos de ese estilo. Incluso hay como una acefalía de quienes lideran dentro de la compañía todo esto. Durante muchos años, mucha gente creyó, y esto es un mito, de que esto es solo un tema tecnológico, y no lo es. Es un tema que implica cambio en las personas, es una revolución de personas la inteligencia artificial. Para que funcione dentro de una compañía hay que tener una visión de 360, ¿no? Que son personas, casos de negocio y tecnología. Las tres cosas al mismo tiempo. No podés tener una estrategia si no contemplás esas tres aristas. ¿Estás de acuerdo con la afirmación, la tecnología es la más fácil de todas esas? Sí, tal cual, pero es raro decirlo porque la gente en las empresas se suele decir, bueno, pero sí, no funcionó, no tuvo la precisión que yo esperaba este modelo, bueno, el equipo técnico está migrando SAP, ¿no? Claro. Es una de las cosas que más escucho. Claro, por supuesto, pero la visión 360 te permite que estén el director de recursos humanos, el CEO o la gente de negocio, de marketing, de innovación y el área técnica al mismo nivel tomando decisiones. ¿Por dónde arranco? ¿Cómo entreno a la gente? La tecnología, por supuesto, tengo la suficiente tecnología para poder hacer funcionar todo esto. Pero eso implica que diferentes áreas tengan que cambiar su forma de hacer las cosas. Sí. En una implementación exitosa que hayas tenido, ¿qué mensaje le podés dar a aquellos que se ven con ese problema, que tienen como, de alguna manera, bloqueadores? Sí. ¿No? Que dicen, no, mira, esto se hace así, no se puede. No, yo soy sistemas y me siento acá arriba de la base de datos. Sí, me han dicho eso. Estoy ¿no? sentado sobre los datos. ¿Qué anécdota por ahí te acordás de algún momento en el que alguien inteligentemente haya rodeado eso, haya dicho, bueno, está bien, están estos muchachos, pero les voy a entrar por este lado y los voy a convertir en aliados al proyecto? Varias, tengo un montón, la verdad. Se me vienen a la mente algunas cosas que salieron mal también. Porque, por ejemplo, me acuerdo hace como 6 años, una empresa, un banco muy grande, nos contrató para entrenar a todas las personas en algunas habilidades más técnicas, otras más de conciencia de la data, digamos, ¿no? De awareness o de entendimiento de para qué sirve todo esto, para que pidan mejor los proyectos, que está buenísimo, ¿no?
Y me acuerdo que había especialmente algunas áreas, por ejemplo, de recursos humanos, y a todos los querían formar de la misma manera. Yo les decía, no está bueno eso. No, pero queremos Homogeneizar. homogeneizar. Yo les decía, espera, ¿vas a, por ejemplo, enseñarles Python a los equipos de recursos humanos? Sí, yo le digo, para mí va a ser justo lo que no querés hacer, que va a generar un sentimiento de rechazo. Qué locura. Tipo, esto no es para mí. Y realmente pasó eso, lo hicimos. Pasó que la gente de algunas áreas decía, che, se bajaban de las capacitaciones. Decían, no me da para aprender esto. No, pero claro. Obviamente hay una gente que locura. lo va a poder aprender igual, pero también el punto es, ¿para qué lo querés? ¿Para qué lo vas a usar? Quizás el área de People en ese momento tenía que entender cuáles son los perfiles que hay. Por ejemplo, cuáles son posibles proyectos para hacer en las áreas de data. ¿Cómo entreno a los equipos con más eficiencia? Temas bien concretos relacionados a todo esto. Parecería ser como la consecuencia de un simplismo, ¿no? Exacto. Decir, bueno, inteligencia artificial que se hace en Python, listo, todo el mundo Python, qué sé yo, que sos vos, recursos humanos, bueno, comete Python igual. Sí. No, no es así. Y un proyecto que a mí me gusta mucho, que hicimos, porque fue como una lucha interna, digamos, o una lucha que tuvimos un poco con ese cliente, es un proyecto que no es tan tradicional porque es en el mundo de la salud, específicamente en un sanatorio médico. Y digo, no es tan tradicional porque generalmente los proyectos que hacemos son más para áreas de marketing, ¿no? Cómo vendo más, cómo predigo el churn de un cliente, cómo le recomiendo un producto a alguien que ya me compró, o cosas de NLP para, digamos, entender el comportamiento de un cliente, o visión artificial para detectar un fallo en una turbina eólica en Madrid, proyectos así hacemos mucho. Pero este proyecto era algo muy particular, que también cae dentro de una lógica que nosotros le llamamos IA for Good o Data for Good, que son proyectos que hacemos para tratar de abrir una conversación nueva, ¿no? Cómo la IA, cómo los datos pueden ayudarme a resolver un problema que quizás no está tan relacionado al negocio en sí mismo, ¿no? A los negocios. Y en la época de pandemia vino un amigo que trabajaba en ese momento, era el director de terapia intensiva en sanatorio acá en Argentina, era el segundo del país que recibía casos más graves de COVID. El segundo. O sea, él prácticamente no tenía vida. O sea, estaba todo el día en el hospital, dirigiendo equipos, una locura, todo el tiempo con el mameluco así como, viste, sin poder respirar, era una cosa increíble, los médicos se le enfermaban, no les daba vacaciones, no dormían. Y un día estábamos en una call y me dice, ¿cómo podemos hacer para predecir de alguna forma la cantidad de casos graves de COVID que van a ingresar al sanatorio? Yo le dije, mirá, es un tema muy delicado. Lo empezamos a pensar con el equipo y con él, que nos ayudó a entender cuáles eran las variables que podían incidir, que eso es muy importante, necesitas un experto en el tema. Claro, esa es otra gran falacia que hay que romper. Sí. Empezá con alguien que sepa de lo que sea que está modelando y después le enseñás lo técnico, ¿no? O no, o son equipos. Yo creo que hay tres aristas que permiten que un proyecto de MAD, de Machine Learning, Artificial Intelligence y Data, pueda funcionar. Tres aristas. Una arista es el conocimiento matemático estadístico. La otra arista es el conocimiento técnico de software. SQL, Python, Cloud, ETL, BI, lo que sea. Y la otra arista es entender un problema. Claro. Son tres aristas distintas que diría que casi nunca están todas en una sola persona. Casi nunca. Yo hace 14 años, ponele que trabajo en estos proyectos, muy pocas veces vi personas que puedan unir de la misma forma los tres mundos. Sos mejor en una cosa, sos mejor en la otra. Y eso habla de que tenés que armar equipos sí o sí. En ese caso, este doctor, amigo mío, él entendía muy bien el problema, muy bien. Y la clave del éxito fue esa. Nosotros simplemente hicimos un modelo predictivo. Tomamos los datos de la guardia, hicimos una predicción que predecía 15 días antes cuántos casos de COVID iban a ingresar al sanatorio. En un momento tuvo 98% de precisión el modelo. O sea, me llamó un día, mi amigo el médico me dijo, loco, estoy viendo el futuro con los datos. No lo podía creer él. Es la idea. Es la idea, le dije yo. Pero al margen del 98% de precisión, si hubiese tenido un 30% de precisión, igual hubiese estado bien, porque no tenían nada ellos. Claro. Estaban totalmente ciegos. Sí. Y lo que te decía de la batalla que tuvimos ahí es que los equipos directivos no lo veían. Claro. Desde la primera conversación me decían, ¿y ustedes qué
en otras palabras, ¿no? Pero, ¿qué van a aportar ustedes que programan en Python? Nosotros hace 50 años dirigimos este sanatorio médico. Ya sabemos de esto. Eso es un mindset que se encuentra muy seguido. Y ese es el principal stopper. Con el resultado puesto, con el proyecto funcionando bien, cambió la conversación. No cambió tanto. Sí, sí, no, pero está cambiando. Pero está cambiando. Está yendo en la dirección correcta. Freddy, vos en esto de divulgar estuviste en esta oportunidad con este segundo libro que sacaste, Invisible, Sí. contándole al público todas aquellas aplicaciones de inteligencia artificial que nosotros, justamente, como dice el libro, no vemos, pero estamos completamente rodeados, ¿no? Y además de tener tu actividad en el mundo empresario, le estás hablando ahí al público. Sí. Así que, bueno, comentanos un poco como un teaser para que todo el mundo salga corriendo acá a comprarse una copia. Sí, estoy trabajando en mi tercer libro también, después puedo contar. Pero sí, dentro de mi trabajo, una de las cosas que recomendé siempre que me preguntaron esto, y quizás hay muchos que están acá que van a emprender o ya están empezando a emprender, afuera algunos me hablaron. Y una cosa que aprendí con el tiempo, no es que lo supe siempre, es que vos tenés que... Tu único trabajo es hacer que el otro entienda lo que haces. Es tu único trabajo. O sea, uno como ingeniero por ahí tiene un sesgo de querer demostrar cuánto uno sabe. Y yo estuve en ese lado oscuro durante mucho tiempo, donde mucha gente me decía, me lo decían, buenísimo todo, no entendí nada de lo que haces, pero muy bueno, se nota que la tienen clara. Y yo ¿Cuántas palabras difíciles? Y yo me iba contento y después decía, ¿por qué estoy contento? Está mal. Y íbamos a contar todos los modelos, aprendí mucho de eso. Y me di cuenta de que no tiene sentido, que uno lo hace por su ego. Entonces tenés que matar el ego. Y tenés que decir, ¿cuál es tu objetivo? Y mi objetivo es que me entiendan, que más gente sepa, y hasta que tiene una visión desde el marketing. O sea, yo como emprendedor arranqué en Rocking Data y éramos 3 personas con 3 computadoras. Era todo lo que teníamos. No teníamos ni contactos, ni fama, ni dinero, ni nada, ni oficina. Miedo y plata nunca tuvimos. Miedo y plata nunca tuvimos. Y yo lo que pensé en ese momento, que mis socios me dijeron, íbamos caminando por Puerto Madero, tomando un helado de McDonald's, y digo, bueno, ¿quién va a ser el CEO? O uno dijo, ¿quién va a ser el CEO? El primero que pregunta. Claro, y yo dije, votemos. Y los pibes me dijeron, vos. Digo, ¿por qué? Le digo. Y me dice, porque, bueno, no sé, tenés que ser vos, no sé yo. Viste que dicen, el que vende es el peor programador de la empresa. Así que ahí está bien, yo era el peor. El peor programador lo mandan a vender. Mi trabajo era vender. No sabía cómo porque no tenía plata. Mi experiencia en ventas, estudié un poco de ventas, pero dije, el marketing educativo es algo que puede funcionar. El marketing educativo es esto, es educar, dar conocimiento a la gente, que está buenísimo, además te sentís bien, y los clientes vienen solos. Y de eso va a empezar a abrirse una conversación. Así que siempre tuve ganas de hacer un libro, mi primer libro lo hice en el 2019, se llama ¿Cómo piensan las máquinas?, que me pareció un título espectacular, humildemente. Un poco basado en esa lógica de Alan Turing, ¿no? Sí, sí, sí. Algún paper de Turing de hace muchos años, de los 50, 40 y pico, 50, sí, sí. Que fue como un tributo a Turing. Y pasó una cosa mágica con ese libro que yo lo termino, se lo mando a la editorial y me voy de vacaciones. Y cuando me acuerdo en el auto yendo a la costa, me manda la editorial y me dice, buenísimo, Freddy, lo estuve mirando, excelente, pasame el prólogo. Yo dije, ¿prólogo? ¿Quién va a ser tu prologuista?, me preguntó. Yo digo, ¿prologuista? ¿De qué está hablando? No sabe, era mi primer libro. Llego a la costa, empiezo a pensar, me hago una lista de futuros posibles prologuistas. Empecé a escribirle, le escribía a Ray Kurzweil de Estados Unidos, digamos, gurú, mega gurú. Eminencia total. Sí, yo tenía su mail porque estudié con él en Estados Unidos, pero me clavó el visto hasta hoy, ¿no? Le escribí a 2 o 3 personas más, que tampoco, uno me dijo sí, pero dentro de 2 meses, yo lo tenía que hacer esa semana. Y en ese momento estábamos trabajando con BERT, estábamos trabajando con procesamiento de lenguaje natural en Rocking Data, y una persona de mi equipo me dijo, che, estamos haciendo pruebas con textos muy buenas, te las puedo mostrar al mismo tiempo que yo estaba pensando en el prologuista. Fue esas cosas.
Y le digo, mostrame los textos. Me los muestra y eran rarísimos los textos. De GPT. GPT-2. GPT-2, 2019. Y le digo, wow, es horrible el texto, pero me interesa. Y le digo, ¿podemos probarlo para escribir el prólogo del libro? Me dice, está genial. Lo empezamos a probar, el prólogo quedó en el libro y quedó increíble. El texto que generó la máquina en ese momento fue brillante. Digo, en algún sentido mejor de lo que puede hacerlo hoy, GPT. Mira. Mucha gente me explicó que está relacionado a las restricciones que se le fueron agregando al modelo de lenguaje, Claro. que estaba más salvaje en esa época. Sí, sí, sí. Siempre los modelos cuando recién los sacan del horno los comparan con monstruos y después los van taimando. Los educan. Los educan hasta que están suavecitos para salir al público. Pero pierden un poco de... Y sí, pierden poder. Y bueno, fui al poco tiempo, el año pasado o el anterior, fui a España y me dijeron, fui a dar una conferencia así y me presentaron como que tenía el primer libro del mundo que no estaba 100% hecho por un humano. Hiciste historia. Y yo dije, ¿está chequeado esto? Le digo. Y me dicen, sí, o sea, más o menos. Pero bueno, ya está. Queda lindo. Queda así. Y este segundo libro, que se llama Invisible, yo le quería poner La revolución de las máquinas invisibles. Por una cuestión de que había pensado durante mucho tiempo que la revolución de la IA era una revolución embodied IA, o sea, física, ¿no? De hecho, las leyes de la robótica hablan un poco de lo físico, ¿no? Y siempre estuvo la percepción de que la IA iba a evolucionar hacia robots que estuvieran caminando por acá, y eso no pasó por ahora. Pero lo que sí pasó es que estamos rodeados de IA todo el tiempo, pero que no vemos. Claro. Y que así como pasa con la electricidad, que vos llegás acá y decís, no estás pensando, pude usar las luces gracias a la electricidad. Sí, Prendés las luces. La electricidad es un commodity. La IA es un commodity, como lo es Internet. Entonces Invisible viene de ahí. Y también como me gusta mucho la ciencia ficción, porque bueno, agregando aristas a lo nerd, digamos, ¿no? La ciencia ficción me flasheó siempre, especialmente cuando conocí en Estados Unidos en el 2017, que estuve estudiando unos meses en Silicon Valley, conocí a Andy Weir. Andy Weir es el escritor del libro The Martian. ¿La vieron la película The Martian? El que se olvidan a Matt Damon en Marte. El marciano, sí, El marciano. Sí. Andy Weir estuvo dándonos una charla en un lugar chiquitito así y decía, él era programador. El tipo era programador, se puso a hacer un blog de Marte, un nerd total, y escribía sobre Marte y la gente le colaboraba. Y él decía, bueno, por ejemplo, si yo estuviera ahí, pondría una papa y la papa pasaría esto. Y la gente le decía, no pasaría eso, pasaría esto porque por la gravedad. El pH, el aire. Fue construyendo conocimiento con biólogos, con, ¿viste? Geólogos. Y generó una novela, un PDF. Después vino una persona y le dijo, no lo puedo leer en el blog, una señora grande. Y él dijo, bueno, lo pongo en Amazon para que te lo bajes a $1. Se lo bajó una persona en una editorial, se lo llevó a Matt Damon y Matt Damon dijo, quiero hacer una película de esto. Y le cambió la vida. Entonces cuando yo digo, este flaco, que es programador, pudo hacer esto, yo también puedo hacer un libro de ciencia ficción. Si él pudo, yo también. Y hice este libro ya Invisible, que son 7 relatos de ciencia ficción bien futurista, tipo 2140. Un poco también como símbolo de rebeldía, porque en ese momento lo más fácil era hacer un libro de ChatGPT. De hecho, me lo propusieron algunas personas. Y yo dije, no, ya está. No vamos a hacer un libro de lo que está pasando hoy. Sí. Vamos a hacer algo bien lejano. Es más, en 3 semanas ya queda... Ibas a hablar de qué, en ese momento, del modelo GPT-3 y hoy está O1, que tiene una lógica totalmente diferente. No tiene sentido. Esto es súper hacia adelante, donde trato de plantear situaciones que tienen una explicación técnica también, entonces mediante historias hablamos de, no sé, modelos predictivos, auditoría algorítmica, un montón de conceptos de una forma más divertida. Porque también lo lindo, me pasó hace poco que fui a un colegio que los chicos lo habían leído como material didáctico. Chicos de 14, 13 años. Y claro, ¿y por qué no? Lo usaron como material y yo fui a hablarles y los chicos me mataron a preguntas. Me decían, y yo ni me acordaba. Me decían, pero cuando el robot te pasa tal cosa, le digo, no sé, lo escribí hace 2 años, no me acuerdo. Bueno, Freddy, se nos acaba el tiempo, me quedaría 5 horas.
lo que te voy a pedir es que me acompañes en el cierre del evento. Obvio. Les queremos agradecer muchísimo toda la energía que le pusieron. También contarles un poco de lo que se viene el año que viene en Saya. Cada evento que hacemos se agranda el equipo. Vamos a empezar con las membresías tanto para las personas a nivel profesional como para las empresas. Vamos a empezar con nuestras propias propuestas educativas. Vamos a lanzar el Instituto Saya y vamos a lanzar la Saya Academy, una propuesta de empezar a pensar la educación como una comunidad, como una suscripción. El dejar de decir, vas a estudiar 3 meses, tenés un título, chau, y anda a ver qué haces en el mercado con ese papel. Así que el año que viene los esperamos con todas esas propuestas y muchísimas gracias. En este momento se cierra SayaConf 2024. Bravo. Felicitaciones. Muy bueno. Felicidades. Me llevo mi copia de Invisible.